A primera vista puede parecer bastante común, un simple símbolo de bolso que aparece tallado en una cultura antigua. Y sin embargo, da un paso atrás y date cuenta de que este símbolo aparece en obras desde Mesopotamia hasta Mesoamérica, Asia y África, Europa y América del Norte, incluso en islas en medio del océano. ¿Qué son estos bolsos y por qué se representan una y otra vez en culturas separadas por siglos y miles de kilómetros? Culturas que nunca entraron en contacto entre sí y, en la mayoría de los casos, ni siquiera eran conscientes de la existencia del otro. La pregunta ha desconcertado a los arqueólogos durante generaciones. Recientemente ha surgido una respuesta que no solo explica qué son los bolsos y por qué aparecen en todas las culturas, sino que cambia todo lo que creíamos saber sobre la historia de la humanidad. En este vídeo lo explicaremos todo y tal vez finalmente resolvamos el misterio de una vez por todas. Lo primero que hay que entender cuando se habla de los misteriosos tallados en bolsos es que no aparecen solo en unos pocos lugares ni en una sola región, sino literalmente en todo el mundo. Comienza en Mesopotamia, donde los bolsos aparecen en las obras de los sumerios, asirios y babilonios, los imperios mitanni y fenicio y los antiguos armenios. Al otro lado del océano, los bolsos aparecen en obras mesoamericanas anteriores a los aztecas, mayas e incas, incluidos los imperios olmeca y tolteca y las antiguas tribus de Veracruz. Aparecen en Asia, en las obras de los hindúes y las antiguas tribus de Indonesia. Fueron representados por los etruscos en Italia, el imperio hitita en Turquía y los antiguos bosnios. Incluso aparecen en los petroglifos de Coso creados por indígenas norteamericanos y en el misterioso sitio de 12.000 años de antigüedad conocido como Göbekli Tepe. Podríamos seguir, pero la cuestión es clara. Los bolsos están por todas partes. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué todas estas culturas antiguas representan lo mismo? Por supuesto, la explicación más simple y la que suelen proponer los científicos menos imaginativos es que no hay ningún misterio en absoluto. Las tallas de los bolsos son exactamente eso, tallas mundanas de bolsos simples, nada especial o misterioso. En cierto modo, esta explicación tiene sentido si no se piensa demasiado en ella. Por supuesto, en términos generales, los bolsos son un objeto simple que cada cultura tenía, por lo que seguramente es posible que cada cultura los representara, como podrían representar el uso de un cuenco, una pala o una silla. Y sin embargo, los bolsos que se encuentran en esculturas de todo el mundo no aparecen simplemente como objetos mundanos de uso cotidiano. Una y otra vez aparecen en manos de deidades y como parte de escenas míticas. No es que estas escenas míticas estén llenas de otros artículos cotidianos, así que si los bolsos son simplemente bolsos, ¿por qué representarlos allí en primer lugar? ¿No parecen fuera de lugar entre dioses y mitos? Además, no es solo que los bolsos aparezcan tallados en diferentes culturas, sino que casi siempre parecen ser un bolso específico. Piénsalo, si todas las culturas usaban bolsos, entonces ciertamente estos bolsos aparecían en un número casi infinito de formas, tamaños y diseños. Y sin embargo, en todas las culturas, los bolsos que se encuentran en estas tallas parecen casi idénticos. A menudo incluso se sostienen de la misma manera, en la palma de la mano con los dedos hacia arriba. Piensa en otras cosas que se crearon en cada cultura y en cuán diferentes pueden aparecer, desde armas hasta vehículos, cerámica, dioses, música, etc. Sugerir que los tallados de bolsos que se encuentran en culturas de todo el mundo son simplemente bolsos parece plantear más preguntas que respuestas. Hay quienes creen que hay un significado más profundo detrás de las tallas del bolso que en realidad representan una representación antigua del cosmos. En esta teoría, el semicírculo que aparece como asa del bolso representa el hemisferio del cielo, mientras que la base cuadrada sólida debajo, el cuerpo del bolso, representa la tierra. Se ha propuesto que esto tiene incluso una connotación espiritual, ya que el encuentro de la tierra y el cielo representa la unificación de los elementos materiales y no materiales de la existencia, la conexión entre lo divino y lo terrenal. Y sin embargo,
Se sabe que la mayoría de las culturas donde aparecen tallas de bolsos poseían una comprensión cosmológica matizada y tradiciones religiosas bien desarrolladas, las cuales representaron en obras de arte y construcción increíblemente detalladas. Sugerir que estas culturas representarían el cosmos o conceptos míticos como un semicírculo y un cuadrado simplemente no coincide con la forma en que representaban estas cosas. Además, tampoco explica por qué aparece esencialmente el mismo bolso una y otra vez. Seguramente todas estas culturas tenían diferentes concepciones del cosmos, diferentes concepciones sobre lo material y lo inmaterial. ¿Por qué entonces todos tendrían la misma descripción simplista? Parece que seguramente una explicación debe ir más allá. Y efectivamente hay quienes han ido mucho más lejos. Para algunos, los bolsos no se parecen a cualquier bolso viejo, sino a los bolsos de diseño modernos que se ven hoy en día. Esto ha llevado a que surja la teoría de que parecen bolsos de diseño moderno porque, bueno, están en manos de viajeros en el tiempo que visitaron civilizaciones antiguas. Al menos esto solucionaría el problema de que el bolso se muestre de la misma manera una y otra vez. Es cierto que esta es una teoría que puede tender hacia la más increíble de las conspiraciones, aunque, basándose en algunas de las cosas que se han encontrado representadas en sitios antiguos, difícilmente se puede culpar a la gente por sugerir esta hipótesis. Una y otra vez se han encontrado tallas en sitios antiguos que parecen representar cosas que los antiguos simplemente no habían inventado todavía. Por ejemplo, esta talla griega antigua muestra a una mujer usando una computadora portátil con puertos para cables. Esta talla en un antiguo templo hindú muestra a una mujer usando un teléfono celular y a otra usando una tableta con un lápiz táctil. ¿Y qué hay de esta talla de la Catedral de Salamanca construida hace siglos que parece representar a un astronauta? O los llamados jeroglíficos de helicópteros en el antiguo templo de Seti en Abidos, que parecen mostrar un helicóptero, un submarino y una nave espacial. Quizás aquellas explicaciones que afirman que se trata de viajes en el tiempo no deberían descartarse tan fácilmente, pero esa es una historia para otro día. Por ahora, volvamos a las tallas de los bolsos. El viaje en el tiempo no es la única explicación descabellada. Algunos creen haber resuelto el misterio de los bolsos mirando más de cerca este relieve asirio. Observa cómo las figuras con bolsos se encuentran alrededor del árbol de la vida. Algunos han sugerido que este árbol de la vida se parece sospechosamente a una bobina de Tesla operativa, un dispositivo inventado a finales del siglo XIX por Nikola Tesla, diseñado para transmitir electricidad de forma inalámbrica. Y si nos vamos a Egipto, podemos encontrar una y otra vez representaciones antiguas de las bobinas de Tesla, siempre en los templos más importantes. De hecho, muchos creen que uno de los símbolos más conocidos del antiguo Egipto, el símbolo Ankh, es una representación real de la tecnología de la bobina de Tesla. ¿Podría ser esto posible? Y si es así, ¿podrían los bolsos que sostienen las figuras representar algún tipo de herramienta para aprovechar este suministro de energía, como una batería recargable que utiliza la electricidad que la bobina de Tesla está creando para alimentar una civilización antigua avanzada? Siguiendo esta teoría, uno podría mirar más de cerca esta talla olmeca del dios Quetzalcóatl. Observa cómo Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada, acuna a un hombre que sostiene un misterioso bolso. ¿No parece este hombre estar sentado dentro de una especie de máquina, tal vez a los mandos de un aparato volador? Dada la ubicación destacada del bolso, ¿es posible que esta fuera la fuente de energía que impulsaba esta máquina? La pregunta se vuelve aún más interesante cuando se examina esta talla de Veracruz, México, creada aproximadamente al mismo tiempo. ¿No se parece esto inquietantemente a un astronauta moderno que lleva un sistema de soporte vital personal? Aquí comenzamos a adentrarnos cada vez más en una madriguera de conejo. ¿Podrían los bolsos tallados por culturas de todo el mundo realmente contener los secretos de algún tipo de fuente de energía o tecnología antigua avanzada? Por supuesto, esta teoría, al igual que las otras explicaciones para los bolsos ya mencionadas, se encuentra en el ámbito de la especulación. Hay, sin embargo, otra teoría, basada no en la especulación, sino en los registros de los antiguos,
una explicación que une todo y ofrece una nueva historia de la humanidad. Para entender esta teoría, debemos comenzar mirando más de cerca algunas de las tallas de bolsos individuales que se encuentran en diversas culturas alrededor del mundo, y no mirar los bolsos, sino quién los sostiene. Podemos comenzar con las dos representaciones que ya hemos visto. Primero, Quetzalcóatl, el antiguo dios olmeca que fue adoptado por los mayas, aztecas e incas y muchas otras culturas de América Central y del Sur. Según el antiguo mito mesoamericano, Quetzalcóatl fue una figura que apareció en algún momento profundo del pasado antiguo y enseñó a los habitantes primitivos de la región conocimientos y habilidades avanzados como agricultura, ingeniería, leyes y religión, convirtiéndose de hecho en el fundador de toda la antigua región central y civilizaciones sudamericanas. Mientras tanto, mira nuevamente las figuras del relieve asirio que se encuentran alrededor del árbol de la vida sosteniendo bolsos. Ten en cuenta, en primer lugar, que el árbol de la vida en sí es uno de los motivos más importantes del antiguo arte asirio y, de hecho, de muchas de las tradiciones mitológicas, religiosas y filosóficas del mundo, visto como una fuente de creación, un símbolo que conecta lo divino y lo terrenal, una fuente de conocimiento. Pero mira más de cerca y observa qué más tienen las figuras en sus manos. Piñas. Para los asirios, y de hecho en muchas culturas, la piña sirve como una representación simbólica de la iluminación humana y la conciencia espiritual, conectada con la fertilidad y la vida eterna. De hecho, la glándula pineal, esta pequeña glándula con forma de guisante en el centro de nuestro cerebro, que durante mucho tiempo ha sido considerada por numerosas culturas como nuestro tercer ojo biológico y el asiento del alma, recibió su nombre de la piña. En conjunto, estos dos relieves presentan un tema de conocimiento e iluminación, de creación y de conexión con lo divino. Pero podemos ir más allá de estas dos representaciones. Ve a la India y observa el bolso tallado en el templo hindú Brihadeswarar. ¿Quién está sentado frente al bolso? Se trataría de Shiva, considerado el dios supremo del hinduismo. Según la tradición hindú, Shiva fue la primera deidad en llegar a la tierra, el dios que crea, protege y transforma el universo, el creador de todas las cosas. O mira la Indonesia y la isla de Sumba, donde el bolso aparece como una representación de Panji. En la tradición indonesia, Panji es el héroe de una serie de historias conocidas colectivamente como los cuentos de Panji, una importante influencia en la cultura indonesia durante siglos. Dentro de las historias, Panji completa hazañas que tradicionalmente se atribuyen a ancestros míticos. Se dice que las historias representan aspectos de la creación y la vida, mientras que algunos ven un significado simbólico que hace referencia a la forma de llegar a la comunicación con los dioses. Incluso podemos volver a la obra de los asirios y observar que las figuras representadas alrededor del árbol de la vida no son el único lugar donde aparecen los bolsos. A menudo se los ve sostenidos por el dios pez Oannes, una figura fundamental que existe con diferentes nombres en las culturas y tradiciones mesopotámicas. Según el mito, Oannes fue una figura que apareció en algún momento del pasado antiguo y enseñó a los primitivos mesopotámicos conocimientos avanzados, construyendo los primeros cimientos de la civilización. A estas alturas es posible que esté percibiendo una tendencia. No es solo que los bolsos aparezcan en todas las culturas, es que una y otra vez aparecen junto a figuras asociadas con el conocimiento y la iluminación, con la creación y los cimientos de la civilización, con la relación entre dioses y humanos. Seguramente esta conexión constante no puede ser casual. Hay quienes dicen que no, y de hecho que la conexión va más allá de lo que nadie imaginaba. De hecho, las piezas del rompecabezas fueron unidas nada menos que por el enigmático autor e historiador Graham Hancock. Para Graham Hancock, todo comenzó de la misma manera que lo hizo para todos nosotros, al darse cuenta de que el mismo símbolo del bolso seguía apareciendo en culturas de todo el mundo. Casi por accidente, su investigación lo llevó desde el antiguo sitio de Göbekli Tepe y su famoso Pilar 43 hasta la talla olmeca de Quetzalcóatl y las representaciones mesopotámicas del dios pez Oannes. Fue cuando empezó a mirar más de cerca la antigua historia de Oannes que empezó a revelarse una explicación increíble y el misterio empezó a desvelarse.
Según el mito mesopotámico, Oannes no era un dios cualquiera, sino el líder de un grupo de seres conocidos como los 7 Apkallu o 7 sabios. En poco tiempo, Hancock se dio cuenta de que estos 7 sabios casi siempre habían sido representados sosteniendo el infame bolso. Afortunadamente, existía una descripción detallada de los 7 sabios en la obra del sacerdote babilónico Berosos del siglo III, y fue a esta obra a la que Hancock recurrió. Según Berosos, los 7 sabios habían llegado a Mesopotamia en una época en la que los primeros humanos que existían en la región vivían sin ley, como bestias del campo. Trajeron a estos humanos primitivos conocimientos avanzados. Como escribió Berosos, los 7 sabios les dieron conocimientos sobre las letras y las ciencias y todo tipo de arte. Les enseñaron a construir casas, fundar templos, compilar leyes y les explicaron los principios del conocimiento geométrico. Les hizo distinguir las semillas de la tierra y les mostró cómo recoger los frutos. En definitiva, los 7 sabios les instruyeron en todo lo que pudiera tender a suavizar las costumbres y humanizar a la humanidad. En otras palabras, los 7 sabios fueron nada menos que los primeros fundadores de la cultura mesopotámica temprana, los constructores de la cuna de la civilización que fundaría el mundo moderno. Con esto en mente, Hancock comenzó a preguntarse si tal vez los bolsos que sostenían constantemente estos 7 sabios podrían ser algún tipo de identificador, como una insignia para estos portadores de conocimiento. Como escribió, ¿podrían estos recipientes ser los símbolos del oficio de una hermandad iniciática, muy viajada y profundamente antigua, con raíces que se remontan a la prehistoria más remota? ¿No podrían haber cumplido el mismo tipo de función que los apretones de manos masónicos de hoy en día, proporcionando un medio instantáneo para identificar quién es un insider y quién no? Más importante aún, Hancock preguntó, ¿cuál podría haber sido el propósito de tal hermandad? La idea de una antigua hermandad comenzó a desarrollarse aún más cuando Hancock recurrió a los antiguos textos mesoamericanos sobre el dios Quetzalcóatl, de quien, recordemos, se decía que había aportado conocimientos y habilidades avanzados a los habitantes primitivos de Mesoamérica en algún momento del pasado, fundando de hecho las grandes civilizaciones de América Central y del Sur. Sin embargo, al profundizar en el mito, Hancock se dio cuenta de que había más que eso. Durante el siglo XVI, un misionero español llamado Bernardino de Sahagún registró las tradiciones de los aztecas durante sus viajes al Nuevo Mundo. Su trabajo ofrece una visión de primera mano de la cultura azteca, que se había desarrollado a partir de tradiciones mucho más antiguas que hablaron por primera vez de Quetzalcóatl. Increíblemente, los registros de Sahagún muestran que, al igual que Oannes y sus 7 sabios, Quetzalcóatl no llegó solo, sino a la cabeza de una hermandad de sabios que, juntos, aportaron conocimientos y habilidades a los inestables e incivilizados. Para Hancock, esto dejó las cosas claras y respondió a sus preguntas sobre su misteriosa hermandad. En sus palabras, tanto en México como en Mesopotamia, donde han sobrevivido mitos y tradiciones en conexión con la imaginería y el simbolismo, no nos queda ninguna duda de cuál era el propósito. En pocas palabras, era enseñar, guiar y difundir los beneficios de la civilización. Tanto en las historias de Oannes como en las de Quetzalcóatl, la implicación es la misma, que los primeros humanos eran cazadores, recolectores primitivos y nómadas antes de que llegara un grupo de sabios y fundara una evolución hacia la civilización agrícola moderna. Es interesante que el sitio más antiguo donde se han encontrado tallas de bolsos es también el sitio donde los científicos dicen que tuvo lugar por primera vez esta evolución de cazadores-recolectores nómadas a civilización agrícola sedentaria. Göbekli Tepe, en la Turquía moderna, con sus enormes megalitos y tallas intrincadas, ha sido fechado por carbono entre el 9600 y el 8200 a.C., justo en la época en que los científicos dicen que estaban surgiendo las primeras formas de agricultura. De hecho, esto fue justo en el momento en que la humanidad comenzó a dar un repentino y masivo salto hacia adelante. Consideremos que antes de Göbekli Tepe, los humanos modernos habían existido durante unos 190.000 años y solo habían logrado progresos lentos y graduales. Luego, de repente, en rápida sucesión, los humanos inventaron la agricultura, la metalurgia, la escritura, el comercio y la rueda.
Debido a que se ha demostrado que Göbekli Tepe fue un asentamiento durante todo el año, lo que significa que no era simplemente un monumento construido por cazadores-recolectores nómadas en medio de la nada, sino el corazón de una civilización establecida, puede considerarse como uno de los primeros puntos de partida de esta dramática evolución. Mientras Hancock contemplaba la talla más famosa de Göbekli Tepe, el Pilar 43, empezó a preguntarse si los bolsos tallados en la parte superior representaban la llegada de los mismos portadores del conocimiento de las historias de Oannes y Quetzalcóatl. ¿Es posible que el inexplicable salto adelante de la humanidad fuera el resultado de un grupo de sabios que llevaron conocimientos avanzados por todo el mundo, enseñaron a los humanos primitivos y estimularon su evolución? Por supuesto, mientras Hancock elaboraba esta historia, se dio cuenta de que sus implicaciones eran inmensas. En sus palabras, como mínimo, esto significaría que algunas personas aún desconocidas y no identificadas en algún lugar del mundo ya dominaron todas las artes y atributos de una alta civilización hace más de 12.000 años en las profundidades de la última edad del hielo y habían enviado emisarios por todo el mundo para difundir los beneficios de su conocimiento. ¿Podría ser esto posible? ¿Podría una civilización antigua avanzada, más antigua que cualquier otra registrada, haberse extendido por todo el mundo llevando conocimiento a los pueblos primitivos y fundando las civilizaciones modernas sobre las que leemos hoy en los libros de historia? Y si es así, surgen preguntas más importantes. ¿Quién era esta civilización y a dónde fue? Para buscar respuestas a estas preguntas, Hancock volvió nuevamente a la antigua historia de Oannes y los 7 sabios. Durante miles de años, los 7 sabios fueron tutores de la humanidad, fundando grandes ciudades y una civilización próspera, hasta que, finalmente, la humanidad perdió la armonía con el universo y los dioses, lo que condujo al dios Enlil, el rey, señor supremo, padre y creador, a decidir aniquilar a los humanos con una inundación. Como registra Berosos, en aquellos días el mundo bullía, la gente se multiplicaba, el mundo bramaba como un toro salvaje y el gran dios se despertaba por el clamor. Enlil escuchó el clamor y dijo a los dioses reunidos en consejo: «El alboroto de la humanidad es intolerable y el sueño ya no es posible a causa de Babel». Entonces los dioses acordaron exterminar a la humanidad. Antes de que pueda producirse la inundación, Enki, el hermano de Enlil, advierte a un hombre, Tisudra, y le ordena que construya un barco para capear la inundación y hacerse cargo de sus amigos y familiares. Lo más importante es que antes de refugiarse en su barco, Tisudra recibe instrucciones de enterrar tablillas que contienen todo el conocimiento humano en Sippar, la ciudad del sol. Los terrores del diluvio están registrados en las palabras de Tisudra. Durante 6 días y 6 noches sopló el viento, torrentes, tempestades e inundaciones abrumaron al mundo. La tempestad y el diluvio se enfurecieron juntos como huestes en guerra. Cuando amaneció el 7º día, la tormenta del sur se calmó, el mar se calmó, la inundación se detuvo. Miré la faz del mundo y se hizo el silencio. La superficie del mar se extendía tan plana como un tejado. Toda la humanidad había vuelto a la arcilla. Al salir del barco, cuando las aguas retroceden, los supervivientes reciben instrucciones de los dioses de regresar a la ciudad de Sippar, desenterrar las tablas que fueron enterradas allí y entregárselas a la humanidad. Y así, los sobrevivientes de esta antigua civilización fundada por los 7 sabios y destruida por la inundación, se esparcieron por todo el mundo con estas tablas de conocimiento para ayudar a que la civilización resurgiera, convirtiéndose los discípulos de los 7 sabios, en efecto, en una nueva generación de sabios, de ascendencia humana. Retrocede y observa que la historia del diluvio asirio no solo es similar a la del arca bíblica de Noé, sino también a innumerables historias de diluvios contadas en todo el mundo, donde los sobrevivientes de un gran diluvio efectivamente refundaron la civilización. ¿Es posible que estas historias sean un registro de pueblos antiguos sobre los sobrevivientes de una civilización aún más antigua que se presentó y las enseñó? ¿Es esta la razón por la que figuras de todo el mundo que supuestamente trajeron conocimiento y civilización a los pueblos primitivos son representadas constantemente con el mismo bolso, porque todos provienen del mismo lugar?
¿Podrían estos bolsos haber representado las tablillas de conocimiento de las que se habla en los textos asirios? Teniendo esto en cuenta, queda un paso más para juntar completamente las piezas del rompecabezas. Debemos regresar a Göbekli Tepe, el lugar más antiguo descubierto hasta ahora donde aparecen tallas de bolsos, y el lugar donde comenzó la transición de la humanidad de cazadores-recolectores a civilización sedentaria. Desde su conocimiento en la década de 1990, ha existido un debate sobre el propósito de Göbekli Tepe. Algunos han propuesto que era un sitio religioso, mientras que otros creen que tiene implicaciones astronómicas. Sin embargo, la explicación más convincente la presentaron en 2017 dos científicos, Martin Sweatman y Dimitrios Tsikritis. Creían que en su famoso Pilar 43, Göbekli Tepe estaba proporcionando una marca del tiempo para un evento aterrador en la historia de la humanidad. El evento, el impacto de un cometa, los fragmentos del cometa que caen a la Tierra representados en las líneas y cuadrados ondulados de la talla, y el hombre sin cabeza en la parte inferior representa el desastre que siguió. Más importante aún para Sweatman y Tsikritis, los animales representados en la talla eran representaciones zodiacales de las antiguas constelaciones tal como aparecían en el cielo nocturno en el momento del impacto de este cometa. Sorprendentemente, cuando Sweatman y Tsikritis buscaron un momento de la historia en el que las constelaciones habrían aparecido tal como estaban dispuestas en el Pilar 43, encontraron el año 10.950 a.C., exactamente cuando estaba teniendo lugar el evento Younger Dryas. Para aquellos que no lo saben, Younger Dryas fue un evento de 1300 años que sumió a gran parte del mundo en condiciones de edad de hielo, una época de super tsunamis e inundaciones masivas en todo el mundo. Si bien la existencia de Younger Dryas no está en duda, los científicos nunca han estado muy seguros de qué lo causó. Según Sweatman y Tsikritis, Göbekli Tepe dio la respuesta. Creían que después del fin del Younger Dryas, los supervivientes del evento habían conmemorado su supervivencia y el restablecimiento de la civilización en Göbekli Tepe, e incluso registraron la fecha en que había comenzado el cataclismo y lo que lo había causado en el famoso Pilar 43. Pero si esto es cierto, ¿qué otras respuestas podría ofrecer el Pilar 43? Si los creadores de Göbekli Tepe estaban conmemorando su supervivencia del Younger Dryas con tallas detalladas y mediciones astronómicas precisas en un enorme sitio megalítico, entonces esto significa que existió una civilización antigua antes del Younger Dryas capaz de hacer estas cosas. Mira nuevamente los bolsos en la parte superior del tallado del Pilar 43. Podrían representar a los supervivientes del Younger Dryas, aquellos miembros de una raza más antigua que comenzó de nuevo la civilización después de un cataclismo, antes de difundir sus conocimientos antiguos avanzados y restablecer la civilización en todo el mundo. Y podría tener razón Graham Hancock al decir que la evidencia de estos antiguos portadores de conocimientos está contenida en los tallados de bolsos que se encuentran en todas las culturas. Si quieres saber más, un buen lugar para comenzar es con nuestro vídeo sobre la civilización subterránea que sobrevivió al Younger Dryas.